Hola, somos el grupo 2 y junto con mi compañero Samuel vamos a presentar nuestro proyecto de las máquinas eléctricas. En primer lugar, las máquinas eléctricas que aprendimos en el curso son muy importantes para la industria y podemos comprender los fundamentos de estas. Principalmente, eh, aprendimos sobre la máquina síncrona, máquina de corriente continua y la máquina de inducción en sus dos formatos de operación, tanto motor como generador. En primer lugar, la máquina síncrona. Para simular esta máquina, arrancamos el rotor al 60 segundos hasta alcanzar la velocidad síncrona. Esto provocó que se induciera el voltaje y la frecuencia hasta llegar al mismo voltaje de la red. Luego, a los 40 segundos, no, a los 300 segundos, se acopló la máquina a la red. Los polos en la máquina síncrona hacen un efecto muy importante, ya que al aumentar el número de polos, aumentamos el voltaje generado. Con un solo polo tenemos 560 volts, pero al aumentar a tres polos aumentamos solo a 1600 volts. Por lo que para poder sincronizar y tener los 560 volts, vamos a tener que reducir la velocidad del rotor. Y reducir la velocidad del rotor provoca una mayor vida útil de la máquina síncrona. Para sincronizar esta máquina síncrona, simulamos que se conectara a los 300 segundos. Una pequeña diferencia en el voltaje provoca que la máquina se tenga que esforzar para hacer el acople. Ahora, con la máquina de corriente continua, eh, esta tiene muchas características como beneficiosas, principalmente en la antigüedad, donde no existía la electrónica de potencia para controlar la velocidad de las máquinas. En la máquina DC es muy fácil usarla, ya que simplemente controlando el voltaje, que es de corriente continua, se puede controlar el torque y la velocidad a la que se mueve. La ecuación principal que usamos es la que se encuentra ahí, en que el voltaje generado es igual a una constante de la máquina por la corriente de campo por la velocidad. Y bueno, con los datos que pudimos utilizar durante el procedimiento, pudimos obtener que la constante de la máquina era de 2. En esta imagen podemos ver como lo que ocurre cuando se cambia la corriente de campo, que es IF, en el, el efecto que tiene en el voltaje de armadura de la máquina, que es el gráfico de más arriba, que al principio están en su voltaje nominal, después se le baja 5% y después se le aumenta 5% del nominal. Y se puede observar los efectos que son instantáneos en el otro voltaje. Después la operación, podemos operar la máquina como motor eh, y utilizamos tres torques como principalmente para hacer este experimento. Primero un torque constante, después un un número constante multiplicado por la velocidad de la máquina y después un número multiplicado por la velocidad al cuadrado de la máquina. Que como la velocidad al estar fija, funcionando como motor, era prácticamente un número constante, por lo que el gráfico que se obtenía
era similar al que podemos ver en esta imagen, solamente que cambiaban em, cambiaba la relación entre el torque y velocidad. Pero podemos observar en esta imagen que, aunque no es exactamente el gráfico de torque y velocidad que uno esperaría ver de manera teórica, podemos ver que sí tiene muchas similitudes, en especial después de llegar a cierta velocidad, cuando ya alcanza su velocidad, cuando ya está suficientemente acelerada, porque al principio podemos ver que la máquina está acelerando y después, cuando empieza a tener pendiente negativa, ahí es muy parecida a lo que uno esperaría de una máquina de corriente continua vista teóricamente. Y también observamos en el último momento de la máquina de roce qué pasaría en un caso ideal donde no tiene roce la máquina. Y observamos que la máquina sin roce, la velocidad llegaba hasta los 99 radianes por segundo. Y cuando sí tenía roce, llegaba a los 97 radianes por segundo. Este dato, por mucho que parezca muy pequeño en comparación a la velocidad total, puede ser muy considerable cuando se tiene máquinas grandes, donde aumentar una pequeña fracción de la velocidad puede suponer mucha energía, por lo que siempre lo ideal es tratar de tener la menor cantidad de roce posible, además del gasto que puede generar en la máquina. Eso. Por último, la máquina de inducción. La máquina de inducción es una máquina asíncrona que mediante el campo rotatorio del estator induce una corriente en, en el rotor. Esta interacción provoca un deslizamiento en el rotor, lo que genera que el rotor tenga una velocidad angular menor que la velocidad de giro del campo magnético del estator. Esta interacción entre ambos genera el torque electromagnético. El deslizamiento lo podemos calcular como la diferencia entre la velocidad síncrona menos la velocidad mecánica del rotor. Además, la potencia mecánica se calcula mediante el torque mecánico multiplicado por la velocidad mecánica. En esta imagen podemos ver el transiente del rotor al tener una partida con 50 Nm en el eje del rotor y cómo la máquina pasa para llegar a un punto estable, que es aproximadamente los 50 Nm a 148 radianes por segundo. Luego se hicieron varias pruebas donde se le fue aumentando el torque en el eje y nos permitió ver cómo esto afecta al funcionamiento de la máquina. Podemos ver que al aumentar el torque en el eje, baja la velocidad mecánica y aumenta el desplazamiento. Esto también provoca que la frecuencia de la corriente inducida en el rotor también aumenta. Además, que la potencia mecánica, al tener mayor torque, se le requiere mayor potencia, por lo tanto también aumenta. Y como se requiere alimentar más potencia, la red también se ve más exigida. Luego, eh, simulamos la máquina como generador. Eso es aplicando un torque negativo. Y vimos cómo al aumentar el torque, el deslizamiento se disminuye. Ahora vamos a proceder con las simulaciones.
Ya. Yo empezaré mostrando la simulación de la máquina síncrona, donde principalmente podemos observar que está todavía la idea principal del archivo que se nos entregaba, pero con muchos cambios, ya que se puede observar que se añadió un medidor para compuesto de muchas multiplicaciones y sumas, para poder medir la potencia generada por la máquina, tanto potencia activa como reactiva, además de la eh, potencia total. Y podemos observar el rotor de la máquina y los medidores que enseñan el voltaje, la corriente, tanto voltaje entregado al rotor como voltaje de la máquina generado. Y podemos probar eh, cómo es la simulación de la máquina síncrona en estas condiciones y observar qué es lo que se espera, qué es lo que se ve en la simulación. Por lo que empezamos simulando y principalmente podemos observar la velocidad mecánica, que antes de que se le añada el voltaje a la máquina, no se mueve, por lo que antes de los 60 segundos no hay movimiento y después hay un pic de movimiento donde llega a velocidad, donde se acopla con el voltaje de la red, que podemos observarlo en esta situación de acá, donde el gráfico de arriba es el voltaje de la red, el tercer gráfico es el voltaje de la máquina, que podemos observar que se ven como si estuvieran acoplados, pero tal como dijimos en la presentación, en el segundo 300 se acoplaba la máquina a la red y podemos observar cómo todos los pics que se observan acá, como el de la red y del estator, si es que la máquina estuviera perfectamente acoplada, no debieran producirse. Por lo que si es que nos acercamos, podemos observar que hay unos pics considerables como este de acá, que es de 1000 amperes, que sería muy contraproducente para una máquina real. Por lo que si nos acercamos más, podemos observar que el voltaje generado y el de la red son muy similares, solamente que el voltaje de la red está a 563 volts y el voltaje generado está a 558 aproximadamente en el mismo minuto. Por lo que ese voltaje, aunque parezca muy despreciable, puede producir este problema en la máquina que crea un desacople y podría llegar a romper la máquina, ya que, como vemos en este gráfico, el torque es gigantesco en un instante, por lo que llegar a los 3500 newton metros en prácticamente unos pocos segundos, eso no, sería un problema muy grande para la máquina. Em, por lo que podemos como decir que la máquina no está completamente bien acoplada, pero que podría, pero como que es bueno saber que como los efectos que puede tener una máquina mal acoplada. Acá podemos observar la potencia también en la misma situación, donde está constante, después en el segundo 300 se produce el acople de la máquina y también se produce un pic de potencia. Y
también de aproximadamente unos, unos 11, no, 12 por 10 elevado a 5 watts, que también muy grande como para que cualquier máquina soporte un cambio tan brusco de potencia. Observemos ahora cómo funciona una máquina de corriente continua. Esta máquina podemos observar que es una máquina de corriente continua en donde el voltaje de campo y el voltaje de armadura están separados. Y es más simple, por lo menos, el funcionamiento que una máquina en síncrona. Haciéndole unos pequeños cambios, como se tenía que hacer durante el trabajo del informe, se puede cambiar también esta máquina para que sea de forma paralela y de forma en serie. Pero ahora observaremos cómo funciona de esta manera. Se puede cambiar para que funcione como generador o como motor. En, en este sector de acá también se puede hacer para que a medida que cambia el tiempo pueda subir o bajar el voltaje. Em, También podemos tener controles de velocidad o torques constantes, que a medida que se iba necesitando, mientras avanzaba en el informe, se iban necesitando situaciones distintas. Eh, Observemos lo que ocurre eh, cuando se hace funcionar la máquina. Ya, la máquina en este minuto está funcionando podemos observar que está funcionando a torque constante y está funcionando como un motor, por lo que observemos el gráfico de velocidad. En la velocidad tiene al principio un pic donde empieza a agarrar en velocidad la máquina, y al igual que el torque, a medida que empieza a subir la velocidad, también el torque se estabiliza, que podemos observarlo en el gráfico acá de torque y velocidad, que es similar al que pudimos observar en la presentación, que cuando se empieza a obtener velocidad, la pendiente es positiva, y después cuando ya la máquina tiene velocidad, la pendiente empieza a llegar a ser negativa. Y em, bueno, este voltaje representa el voltaje de campo, la corriente de campo, que alimenta el estator de la máquina, y acá está el voltaje de armadura y la corriente de armadura. Em, con esto se puede realizar cambios en el torque, y esta es la máquina de corriente continua, con un funcionamiento muy simple, pero muy útil en la vida práctica. Ahora dejaré a mi compañero para que presente sobre la máquina de, de inducción. Bueno, acá tenemos la máquina de inducción, donde podemos ver que acá está la máquina de inducción y acá tenemos el control del torque aplicado en el eje.
Además, esto lo utilizamos para calcular la potencia de la máquina con un integrador. Así podemos sacar la potencia en RMS. Bueno, el torque aplicado en el eje es este torque externo, que podemos ir variando para las distintas pruebas. Por ejemplo, con 50 Nm, las simulaciones, podemos obtener varias simulaciones. Estos gráficos nos muestran la velocidad angular del rotor, el torque eléctrico, el torque de la carga y el torque por fricción. Donde, si vemos, nuestro torque rápidamente se estabiliza en los 57 Nm que hablamos anteriormente. También tenemos la dinámica de cómo llega la máquina a estabilizarse en estos 57 Nm, donde podemos ver que siempre se mantiene en el lado positivo del torque, a medida que aumenta la velocidad del rotor. También vemos la curva teórica, o sea, para poder comparar con el gráfico teórico. Y por último podemos ver el gráfico de la potencia, donde con un torque de partida de 50 Nm tenemos más de 3000 watts en consumo para poder alimentar esta carga. También le podemos aplicar un torque de formato de rampa, que esto nos cambia la forma de que se comportan los gráficos. Podemos ver que ahora el torque tiene un periodo transiente hasta llegar a un punto estable. Esto también se ve más gráfico en el periodo del transiente, donde, como vimos anteriormente, se mantenía siempre en el lado positivo. Ahora tenemos una caída del torque al sentido contrario, por lo que en un momento estaría frenando al eje de la máquina. Luego, al aumentar la velocidad, y después vuelve a reducir la velocidad y se estaciona en los 70 radianes por segundo. También, comparando la otra curva, nos indica que, comparando con el teórico, estamos en una sección, la sección entre el torque máximo y la operación como generador. Si observamos el eje del torque, vemos que va de 260 aproximadamente hasta los menos 480. Esto nos indica que arriba del cero estamos operando como motor y bajo el cero estamos operando como generador. Por lo que si aumentamos la velocidad, estaremos operando como generador, ya que el eje superaría la velocidad síncrona. También vemos la potencia, que al ser una rampa, la potencia se ve que aumenta para poder alimentar una carga que va en constante crecimiento, hasta llegar al punto donde se estaciona. También podemos operar la máquina como vacío. Eso es aplicando cero torque externo. Con la simulación de en vacío podemos ver solo el torque, perdón, solo el torque eh, propio de la máquina, generado por la fricción misma del aire
y de la máquina. Podemos ver que el torque generado por el roce es de 7,8 Nm aproximadamente. En este estado de operación vemos que la potencia es baja, ya que la potencia activa solo necesita ser consumida por el roce. Y eso es toda nuestra presentación de las máquinas eléctricas vistas en el curso. Muchas gracias. Muchas gracias.